Quería, eso sí, hacer una precisión respecto de cómo vamos a abordar esta primera parte de la clase, porque efectivamente la idea es que podamos ver temas como de afectividad y relaciones interpersonales, pero no tanto así como ver más tanto cómo los contenidos se dan en el currículum, ¿no? Porque eso finalmente existen muchos manuales donde poder encontrar ese tipo de información. Si lo que más me interesa es poder mostrar como una forma, ¿no?, de pensar la afectividad y las relaciones interpersonales para la ESI. ¿Sí? A ver si se entiende, es una pequeña diferencia, ¿no? Pero eso es lo que quisiera abordar, y dentro de esto es un tema como que es particularmente para mí interesante, además porque yo como que me dedico a investigar eso, pero que en el contexto actual, dentro de lo que se discute además respecto de del tema como de relaciones, es en la ESI súper importante, que es el tema de cómo abordamos el consentimiento sexual también dentro de la ESI. Entonces, ese es más o menos el recorrido que yo los invito a hacer hoy día conmigo. Dale, voy a cambiar. Bueno, lo primero es como invitarlos a pensar en esto sobre la afectividad, ¿no? Yo recuerdo que cuando en los años 90 yo estaba estudiando todavía en la universidad, pero se empezaba a discutir, ¿no?, respecto de que había que hacer educación sexual en las escuelas. Y era todavía todo un tema porque había una fuerte como oposición, ¿no?, respecto de que la escuela no era el lugar donde se le correspondía para hacer esto, de que era parte del derecho privilegiado de los padres a hablar sobre cómo educar a sus hijos respecto de la sexualidad, y que esto era sobre temas como valóricos muy importantes, entonces no se le podía entregar esa misión, esa tarea, ni al Estado ni a las escuelas. Entonces, bueno, y parte de eso era también todos estos mitos que recuerdo que también se trabajaron, ¿no?, en la primera clase, que probablemente lo hayan seguido viendo después, que hacer educación sexual lo que hace es que en verdad adelanta y como que promueve, ¿no?, que los niños puedan, empiecen su vida sexual, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de toda esa discusión, las personas que defendían la educación sexual en la escuela decían, pero no, decían, ustedes no entienden, porque esto es educación sexual y afectividad. Entonces nosotros vamos a hablar, y esto no es solamente puro sexo, esto es afectividad. Entonces a mí me pasaba, y yo creo que eso quedó dando vueltas, ¿no?, que cuando estábamos hablando de afectividad y sexualidad, lo que estábamos hablando era como de amor, ¿no?, de las relaciones, pero de las relaciones amorosas, y de hacer mucho hincapié en que lo que importa es que las relaciones que establezcan las personas sean en un contexto como amoroso y de respeto, que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Pero la verdad es que la afectividad, ¿no?, los afectos y la emoción son mucho más que eso, ¿no? No los podemos restringir a pensar que la afectividad es un tema importante para la ESI solamente por lo que tiene que ver con los sentimientos, en el fondo, ¿no?, con el amor, con las emociones, ¿no?, sino que más allá es importante destacar cómo el aprender de las propias emociones, aprender a identificarlas, a gestionarlas, ¿no?, finalmente lo que va a hacer es
ayudar no solamente a lo que es como, lo que parece como el desarrollo como personal, ¿no? Sino también a la capacidad de comunicar y finalmente de poder tener relaciones que sean sanas. Pero también esta educación afectiva, ¿no? Que acá aparece como esta posibilidad de identificar las propias emociones, ¿no? Las propias necesidades, los límites, pero también poder escuchar y capaces de identificar qué pasa con el otro, ¿no? No sé si... Bueno, y no sé, de la comunicación afectiva. Es importante en el sentido entonces de poder comprender esto ya no tampoco solamente en el marco de lo que son las relaciones como interpersonales, sino en todo el tipo de relaciones que mantienen los niños, los adolescentes, ¿no? Y que esta afectividad o esta relacionalidad no se limita, digamos, al uno a uno o al tema como potencial, digamos, como de pareja, sino que tiene que ver con todas las relaciones, ¿no? Con las relaciones de la familia, con las relaciones de la comunidad, con las amistades. Y es cierto que es un tema entonces que en algún sentido va mucho más allá, ¿no? De lo que quizás tiene que ver exclusivamente con la ESI, ¿no? Pero que es de vital importancia, ¿no? Ya. Otra cosa que yo creo que todavía, si puedes volver a la anterior antes de pasar esto. No. Otra cuestión que es como importante también de pensar en el tema de la afectividad es que nosotros vivimos en una sociedad, en general una cultura, donde históricamente la razón es la que ha sido entronizada, ¿no? Y los afectos más bien son como dejados, no sé, ahí se los deja a la psicología, no sé, que se haga cargo de eso. ¿No? Ya. Y en general, también muchas veces la educación incluso también ha tenido un componente mucho más ligado o que tiene siempre como a lo cognitivo y a lo aprendizaje como en lo cognitivo siempre ha sido como ese su mayor foco. Obviamente eso está cambiando, ¿no? Y parte de ese cambio tiene que ver también con esta manera distinta de entender lo que son los afectos y las emociones, de poder entender que los afectos no solamente son esta cosa que a uno le pasa, sino que los afectos me afectan, ¿no? Y afectan a los demás, ¿no? O sea que no solamente una cuestión como individual, ¿no? Sino que los afectos tienen una cuestión que es social, ¿no? Que es relacional, que es muy importante, ¿no? Y que es importante que podamos como también comprender en ese marco. Entonces yo aquí no les traje, pero yo no sé si ustedes recuerdan que en la primera clase yo les mostré así como a muy, no lo vimos en detalle, pero era una lámina donde había como distintas dimensiones de temas que se trabajaban en educación sexual, que estaban basadas en como las orientaciones que UNESCO. Si ustedes hacen como una revisión como de programas así de educación sexual integral como por internet, se van a dar cuenta que hay muy pocas que tengan la afectividad
como un punto como destacado, ¿no? Muchas, por ejemplo, como la inglesa, ¿no? Que es la que se da en las escuelas públicas, hablan de educación para la sexualidad y las relaciones, ¿no? Otras no tienen ni siquiera la palabra como relación. Bueno, en España, al menos lo que tienen los catalanes, sí integra el tema de afectividad. Pero aún así, esté o no esté, digamos, a veces tan explícito el tema de la afectividad, teniendo en cuenta los contenidos, siempre a partir del tema como de comunicación o de abordaje de familia, de relaciones familiares, de relación de amistad, que son parte como del currículo de la ESI, van a tomar de alguna u otra manera este tema, ¿no? El tema de los afectos y la afectividad. Bueno, como somos pocos además, si tienen dudas o algo, levanten nomás la mano. Porque me dijeron que hoy día había más tiempo, así que no. Sí, ya. ¿Ves? Qué bueno que lo dije. A mí me surge la duda como muy conceptual, sí, entre afecto y emoción. Sí. Bueno, es como tú bien dices, es como una distinción bien conceptual, ¿no? Mira, las emociones, digamos, serían estos como sentimientos, estos que están como más en nivel individual, que obviamente son aprendidos, o sea, que son socialmente aprendidos y qué sé yo, pero que tienen como, es un poco lo que nos pasa como individualmente, ¿no? Y cuando hablan de afecto, ¿no? Y de afectividad, esa afectividad tiene como un carácter más como cultural. En verdad una distinción que efectivamente es como muy, muy conceptual y que hay autores, ¿no? Que se dedican a como a la sociología del afecto y todo, que en el fondo no intentan como no hacer esta distinción porque muchas veces como volver a decir, ya, las emociones son como de la naturaleza y los afectos son de la cultura, la sociedad, y como que en el fondo es una distinción que probablemente finalmente no sea muy, muy productiva, ¿no? Pero sí siempre, claro, es como una... ¿De dónde viene como esa diferencia entre ambas? ¿Mm? Ya. Entonces yo les decía que a veces no había mucho como escrito como esto de la afectividad, pero sí aparece mucho en los currículos y los programas el tema relacional, de relaciones, ¿no? Y están embarcadas como bueno, y en la escuela se ven, ¿no? En los temas como también de convivencia, de orientación, ¿no? Lo que es como el sentido de comunidad, la familia, poder saber, identificar cómo la familia, digamos, funciona para mí y yo cómo funciona para la familia. Y después, más tarde, bueno, cómo son relaciones que pueden ser sanas y respetuosas, etc. Pero en todo este tema, como les decía yo, siempre está esta cosa importante, ¿no? Claro, de siempre tener, por ejemplo, a la familia ahí, ¿no? ¿Ah? Presente, siempre, o a los vínculos, etc. Entonces, una... no me pasa. ¿Puedes irte una más adelante? ¿Adelante? Sí, es que sí. Después volvemos a eso. Ya. Es que este concepto yo creo que nos puede como ayudar a alumbrar y entender este tema de las relaciones de una manera diferente, ¿no?
y que es este concepto de relacionalidad, ¿no? La relacionalidad es un concepto que, claro, está construido para poder dar cuenta de la complejidad, de la densidad que tienen las formas de organización de las relaciones en nuestras sociedades, ¿no? Las formas en que, por ejemplo, se considera lo que es una familia, ¿no? Las familias ahora, uno podría decir que mucho más que estar dictadas, digamos, o por lo que es como una institución o una tradición, una familia para una persona es lo que esas personas hacen, ¿no? Lo que hacen en conjunto y que son como cosas de familia y que entonces pueden significarse juntos como una familia, ¿no? En el tema de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Las formas de relación que a lo mejor antes estaban muy establecidas, ¿no? O sea, se tenía como un novio, o sea, se pololeaba, se tenía un novio y tenía una relación como más, se casaba, eso ya tampoco, ¿no? Opera. Antes, si a alguien le decían, oye, o sea, bueno, ¿quieres pololear? Se da más o menos por entendido cuáles son las normas de un pololeo, ¿no? Que es como la exclusividad, la monogamia, etc., ¿no? Ahora, en cambio, tenemos cada vez más formas de relación en que los límites, ¿no? Y las prácticas son consensuadas, ¿no? Entre quienes forman parte. Se hace un acuerdo mutuo respecto de esas, ¿no? Y entonces, no porque no quepan en lo que es lo que podamos entender por un pololeo o por un noviazgo, qué sé yo, como que aquellas como etiquetas no más preestablecidas, eso no deja, no significa que no sean formas de relación nuevas y parejas, ¿no? Lo mismo pasa, no sé, con las amistades, con el sentido de comunidad, ¿no? Entonces estamos en un momento, ¿no?, en que ya no podemos pensar nuestras relaciones como se hacía tradicionalmente, ¿no?, que era más bien como por los vínculos de sangre o los vínculos formales, ¿no? Tienes que tener una nueva forma de entender esas relaciones, porque finalmente estamos constantemente, ¿no?, inventando, reinventando estas formas de relacionarnos, ¿no? Este también es un concepto que vino un poco a contrarrestar una tendencia que había muy grande, sobre todo en algunas corrientes como sociológicas, pero también políticas, de que en el fondo ahora estaban los vínculos ya como que la sociedad se está cayendo a pedazos, ¿no? Y que cada uno, las personas viven para sí mismas y está todo cada vez más atomizado, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas ya no se casan. Pero perdón, las personas siguen viviendo juntas, siguen amando, siguen juntas. Eso lo que pasa es que ya no lo hacen de la manera que lo hacían antes. Entonces necesitamos nuevas formas, ¿no?, de entender, ¿no?, cómo nos relacionamos, ¿no? Y poder como darles el lugar y visibilizarlas y que tengan, ¿no?, sentido, ¿no? Entonces, ahora sí pues, estoy como, sí, un poco desordenada, perdón. Entonces, estos vínculos como orientación personal, tengo esto porque creo que siempre es importante, ¿no?, que cuando nos dedicamos y hacemos ESI, nunca perdamos de vista la sociedad en la cual y para la cual estamos haciendo esa ESI, ¿no? Entonces siempre tener como
en la cabeza estas transformaciones y por qué en el fondo es que las cosas cambian y están sujetas a cambio, es importante tenerlas en cuenta. Sobre todo porque muchas veces pasa que estos cambios que nosotros vivimos como cada uno en nuestras experiencias cotidianas, los vivimos como si fueran cuestiones personales, ¿no? Como si yo fuera el único que en vez, eso no pasa solo a ti, o soy el único que en verdad se siente como con la ansiedad de que hay que buscar esto de como una propia vida y un propio camino. No, eso nos pasa a todos, y nos pasa a todos porque es la sociedad en la que vivimos. Entonces, esta parte de las cuestiones de las transformaciones creo que siempre es importante como tenerlas en cuenta, ¿ya? Porque así también uno se evita como estas interpretaciones a veces que pueden ser muy fatalistas, ¿no? Como esto que yo les decía, este tipo de interpretación de que, no sé, o como la gente no se casa en verdad es porque ya no quiere hacer familia y porque le importa nada más que sí mismo. No, ¿no? Entonces esas que son como catastrofistas, ¿no? Y así muy molestas, o las otras que son así como absolutamente libertarias, no sé, como del otro extremo. Entonces para tener como una lectura, digamos, más o menos que sea más matizada o no de lo que pasa en la sociedad, creo que es importante tener esto en cuenta. Entonces aquí hay tres conceptos que son como, yo creo, importantes. Uno es que esta sociedad vive procesos que son de destradicionalización, de pluralización normativa y de individualización. ¿Qué significan estas cosas? La destradicionalización es, yo creo, más o menos fácil de entender, y es que las tradiciones que antes no existían en la sociedad ya no tienen, no es que no sigan existiendo, porque igual a la gente, por ejemplo, volviendo al tema del matrimonio, a la gente le gusta casarse, ¿no? Ya. La gente está peleada por querer que la dejen casarse, como el matrimonio homosexual, ¿no? Pero no tiene la misma, no es un mandato, no es como que todo el mundo tenga que hacerlo, ¿no? O sea, las tradiciones puede que siguen existiendo, pero ya no tienen ese peso que tenían antes sobre la vida de las personas, que a la gente realmente no había otra como opción en la vida, ¿no? Luego está lo de la pluralización normativa. ¿Y qué tiene que ver con que si antes había como un set muy restringido como de guías, de normas por las cuales las personas teníamos que seguir nuestro camino? Ahora hay muchas, ¿no? Y hay muchas porque también hay múltiples fuentes de sentido, ¿no? O sea, en la tradición más antigua, no sé qué, uno solamente le hacía caso, a lo mejor, no sé, pues, a la iglesia, a su familia, ahí sería. Ahora no. Ahora tú escuchas además a todas las ciencias, ¿no? Lo que te dicen los expertos en educación sexual, lo que te dicen los expertos en psicología, lo que dicen los de la salud, están los holísticos, y aquí, o sea, es como un mundo, ¿no? De nuevas normas a las cuales con las cuales puede buscar y hacer sentido a la vida. Y por último está esto de la individualización, que la individualización no hay que confundirla con el individualismo, ¿no? La individualización tiene que ver con que, como ya no están estas tradiciones, ¿no? Ya no operan de la misma manera, resulta que ahora cada uno se las tiene que como que ver por sí mismo cómo lo hace en la vida y lo que hace, ¿no? Se supone que uno tiene como ciertas, un poco más como de opciones, ¿no? Que dependerán también, obviamente, de las condiciones como materiales que también uno tenga, ¿no? Pero uno tiene que hacerse cargo finalmente de su propia biografía, de su propia vida. Eso es lo que uno está mandatado a hacer.
y es lo que nos pasa a todos, ¿ya? Ahora, entonces, volviendo, ¿por qué esto tiene que ver y por qué importa para las relaciones, ¿no? Es porque ahora las relaciones, las formas de relacionarnos, están entonces siendo constantemente como, más bien, estar más sujetas como a la reflexión y más sujetas a las elecciones que podamos hacer individualmente, ¿no? Y están entonces, más bien, tenemos la capacidad de poder definirlas nosotros. Y entonces, perdón, no, vuélvete un poquito. Y entonces sí, es entonces como me di toda la vuelta para llegar al mismo lugar, de la importancia entonces de entender todas estas nuevas formas de relaciones. Sí, perdón, dale. Me quedé en la anterior, no sé si tiene mucho sentido la pregunta, pero... Claro que sí. ¿Estamos dejando tradiciones o quizás estamos generando nuevas tradiciones Uh-huh. que están cambiando? Las dos cosas, ¿sí? ¿Sí? Ninguna excluye a la otra. Ninguna excluye a la otra. Porque también hay tradiciones que ahora las tomamos como de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay algunas tradiciones o normas que ya yo creo que efectivamente ya no van, no sé, de ninguna manera, como por ejemplo en el ámbito de la sexualidad, ya no va la virginidad hasta el matrimonio, o sea, no, ¿verdad? Pero puede haber nuevas normas respecto de la sexualidad y de, por ejemplo, de con quién tienes la primera relación sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya claro, no esperas, pero las personas quizás sí esperan que esa primera vez sea con alguien especial, ¿no? Entonces, sí, te bien. Entonces, efectivamente, están estas como formas como de resignificar, ¿no? Unas tradiciones antiguas, otras que ya realmente no existen, y se van también, claro, armando, como dices tú, nuevas tradiciones, y que son, claro, mucho más, por eso hablamos de pluralización también, ¿no? Porque son muchos más. Sí. Quería mencionar que, bueno, yo crecí dentro de una religión súper conservativa. Uh-huh. Y por ejemplo, o sea, conservadora, perdón. Y toda la vida escuché gente, yo creo que hasta el día de hoy, que sigue creyendo en eso de voy a ser virgen hasta el matrimonio. Uh-huh. Y creo que uno de los grandes desafíos respecto a las tradiciones es que uno de repente empieza a ver un mundo muy como desde lejos y dice que no tiene sentido, o sea, que es la virginidad. Uh-huh. Y todavía hay muchas personas que están muy metidas en esto, y creo que uno de los desafíos es cómo podemos como integrar o resignificar o sin pasar a llevar, porque hay gente que de verdad... Claro, es parte de sí. Exacto. Uh-huh. Es difícil salirse como de ese paradigma de todo esto es súper tabú. No sé, creo que también hay que, al menos para la gente que va a estar más expuesta en eso, intentar también desarrollar estrategias que nos permitan ir entrando de a poquito en ese, que para nosotros yo creo que es súper cerrado ese espacio. Creo que también es un desafío súper importante. Sí, o sea, creo que ese tema que tú pones es como muy importante. Y una de las cosas que yo creo que, claro, también tenemos que tener en cuenta siempre es también el respeto. O sea, en el sentido uno no puede imponer, como tampoco puede dejar que le impongan. Es decir, yo creo que ese es el tema. Y ahora, respecto como de la educación, yo creo que uno lo que ahí tiene que privilegiar es poder reflexionar de la norma. Porque finalmente, si lo que a uno le hace sentido es efectivamente ser virgen, es lo que tiene que hacer, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Porque lo que pasa es que es eso, o sea, ese es el sentido de
que finalmente, que es lo que intentamos, ¿no?, con la ESI, que tú lo que tienes que promover no es, nadie aquí puede ir a promover a ninguna escuela ninguna norma. Tú no puedes decir a los niños ni acuéstanse cuando quieran, ni no lo hagan nunca, no, ¿no? Porque no es lo que porque de la misma manera yo tampoco querría, por ejemplo, que a mis hijos les dijeran, como por ejemplo, un discurso, no sé, religioso porque yo, no sé, no soy religiosa, no he educado así a mis hijos, pero yo tampoco puedo ir a hacer eso a un colegio, ¿no? A un colegio, por ejemplo, de católico o evangélico, no sé. Y yo he estado en colegios evangélicos. Entonces, lo que ahí uno, por ejemplo, con los profesores, con los directivos y con los padres, lo que trabaja es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, primero que tenemos que reconocer, ¿no?, que lo que tenemos no son sujetos, ¿no?, que estos niños, ¿no?, son sujetos y que tienen que, lo que nosotros tenemos que hacer es que puedan fortalecer esas capacidades de reflexión, que puedan fortalecer esa autonomía en el sentido de poder llegar a decidir realmente lo que ellos quieran en base a las fuentes de sentido que cada uno como que piense que son las correctas para sí, ¿no? Entonces, creo que ese es como un camino, ¿sí? En esa línea, a mí cuando me ha pasado en talleres ha sido mucho la estrategia de utilizar con esas diferentes como partes de la comunidad educativa, es como hablar justamente de los 10 derechos sexuales y reproductivos, porque justo uno es como tener la libertad de conciencia y autonomía para ejercer la sexualidad como desde los propios valores. Entonces ahí se trabaja mucho con los niños de repente como el poder reconocer, así como yo tengo valores más libres o más autónomos, no tengo por qué hacerle quizá bullying al compañero que tiene una religión y que quiere relacionar su sexualidad desde esos valores, pero que siempre sea críticamente, y también por el otro lado, el que tiene una religión no puede imponer esa religión o esos valores en el otro. Entonces como también yo creo que ahí no es solo el enfoque de la autonomía, sino como de la observación de la diferencia de una forma como comprensiva y abordando la diversidad, creo. Claro, es un aprendizaje para un mundo que es plural al final. Claro. Sí, es como el aprendizaje de la pluralidad. Sí, pero ella, ¿cuál es tu nombre? Melody. Ella toca un punto que es mucho más profundo y que es mucho más político también, porque ella está dentro del mundo de los fundamentalismos. O sea, está dentro del mundo donde son, o sea, Opus Dei, evangélicos, tienen una doctrina que no entra los derechos sexuales y reproductivos. No van a entrar ahí, porque tienen una claridad de cómo se tiene que ejecutar la familia y cómo la familia se tiene que reproducir en base a lo que ellos consideran la sexualidad. O sea, y ahí yo creo que socialmente estamos al debe de poder llegar a ese fundamentalismo. O sea, socialmente nos falta un laburo impresionante, porque no llegamos, porque no hay diálogo, porque no es como, no, punto, te aguantas hasta la infinidad porque el pastor dice que en la Biblia tanto, Entonces, me parece que hay que hacer un ejercicio también de un pensamiento autocrítico de cómo nosotros, como sociedad, nos educamos y no reproducimos lo que estamos diciendo en un discurso académico, ponele. Yo creo que es súper interesante hacer esa educación popular, de poder llegar a hablar de esa autonomía, pero no como autonomía, sino que buscarlo como estrategia de tú puedes ver, observar, yo qué sé, pero es un mundo mucho, mucho más jodido y que admiro profundamente las personas que son capaces de deconstruirse dentro de esos fundamentalismos para volver a reconstruirse. De verdad que todo mi respeto. 1, 2 y 3. Sí, no sé cómo habrá sido la experiencia de la compañera, pero yo quizás estoy en desacuerdo por el hecho de que, claro, es un mundo jodido, pero también es un mundo diverso, y en ese sentido homogeneizar el mundo
evangélico, pentecostal o el mundo Opus Dei o todas esas creencias que quizás están alejadas de lo que nosotros entendemos como libertad, igual puede llegar a ser violento. Porque dentro de ese espectro pueden existir fundamentalismos, pero justamente la ESI lo que propone es un campo de reflexión, y la reflexión es justamente muy contrario a un fundamentalismo, porque el fundamentalismo en lo que se basa es en el dogma, en algo que no es cuestionable, y cuando uno reflexiona, cuestiona. Entonces, en ese sentido, el hecho de que una persona llegue a sentir y significar su experiencia como una persona que quiere llegar virgen al matrimonio, no necesariamente recae en fundamentalismo porque profese una religión u otra que quizás no se pueda entender como más extremista. Entonces siento que el foco tiene que irse a la reflexión y como a diversificar un poco cómo miramos al otro. Porque, no sé, por ejemplo, yo soy muy ajeno como a ese mundo también religioso, cuático, porque yo nunca he creído mucho en esas cosas y en algún momento me causó rechazo. Pero igual el abrirse, entender que son experiencias válidas mientras que no sean impositivas. Es que ahí tenemos que llegar. Claro. Ahí está la negociación. Como que hay ahí que está el lobby. un poquito eso. Ahí tenemos que llegar. A eso es... Recogiendo, de hecho, lo que han dicho los compañeros, te quería preguntar cómo abordamos o trabajamos la ESI en relación a estos como a estas dificultades cuando creemos que como esos dogmas atentan como contra las libertades o los derechos individuales, como incluso a los derechos humanos, y cuando creemos como que son intrínsecamente violentos. ¿Cómo trabajamos eso entendiendo que la ESI busca entregar herramientas para la reflexión y como no imponer modelos? Es jodido, no es difícil. A ver, yo creo que, bueno, o sea, creo que por una parte, efectivamente, a veces hay que también, o sea, como yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en que, y eso es algo que todos yo creo que pecamos, o sea, quienes no somos a veces como religiosos, a veces, claro, uno lo que no conoce mucho tiende de repente a homogeneizarlo y ponerlo todo como en un mismo saco, ¿no? De ahí, por ejemplo, que una de las experiencias como yo creo que más bonitas que yo tuve, por ejemplo, haciendo talleres en escuela, era cuando nos llamaban de colegios religiosos. Y yo decía, pero usted entiende que nosotros somos un programa laico, ¿no? Y que no vamos a dejar de aquí de decir nada de lo que nosotros decimos. Sí sabemos, pero yo creo que esto es lo que mis estudiantes necesitan. Entonces, claro, uno a veces se encuentra con ese tipo de aperturas y sorpresas, ¿no? Otra cosa que creo que es importante en esto finalmente también, bueno, son muchas cosas, pero también es la institucionalidad finalmente, ¿no? Porque está lo que decías tú, o sea, existen los derechos humanos, ¿no? Y claro, hasta que no tengamos una ESI que sea ley, que esto sea ley y que tenga que hacerse en todos los colegios, entonces, claro, ahí también hay maneras, ¿no?, de ir entrando y ir como también generando acuerdos. Yo o sea, creo que hay cuestiones como muy, muy violentas, ¿no?, por ejemplo, lo que hacen ciertos grupos, como, no sé, los del camión de con mis hijos no te metas, o cuando, no sé, en las campañas, cuando de discusión del aborto, todos estos sectores así que, no sé, salen como confetos, o sea, son cosas como terriblemente violentas y que efectivamente estamos ahí en desacuerdos como dramáticos. Ahora, por ejemplo, esta como confrontación que tú dices, yo creo que se ve en cómo se han manejado, por ejemplo, en temas, pienso por ejemplo, en África, o sea, que es como
ejemplo más típico, ¿no? Con la mutilación genital femenina, ¿no? La mutilación genital femenina que está parte dentro de como de un rito y cultural y gente sabe como diciendo, oye, no, pero si esto es parte de la cultura y no sé qué, pero no. O sea, porque creo que también uno tiene que perder el horizonte, que dentro de toda esta pluralidad hay como un horizonte normativo que se supone que todos compartimos, que son los derechos humanos. Y ese es el límite, ¿no? O sea, ese es como el rayado cancha general, donde todos tenemos que vivir y habitar. Claro, hay gente que se quiere salir de la ONU por eso, pero, ¿cachai? Pero en el fondo, sí. En este momento, bueno, hablo desde la experiencia que me ha tocado a mí trabajar en convivencia escolar por muchos años, me he dado cuenta que la institucionalidad tiene un problema también, así llevándolo muy a contexto, muy a lo cotidiano, de que, por ejemplo, los reglamentos internos de convivencia escolar no tienen esos enfoques de los que hablamos la semana pasada, que tienen mucho que ver con las relaciones sexoafectivas, que tienen que ver con el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos. Entonces, desde ahí ya la institucionalidad es muy robusta para quien pretenda ir a enseñar eso en la escuela. Y es una de las resistencias que uno primero se tiene que enfrentar, como esa institucionalidad que no reconoce todavía en esos reglamentos, por lo tanto no hay protocolos para abordar todas estas situaciones que se han nombrado, y que por ahí también debería también partir como esa revisión. Aparte que la ESI, obviamente la necesitamos y todo lo demás, pero mientras no esté la ESI, esas son las problemáticas cotidianas que un profesor o profesora enfrenta o que esa comunidad escolar enfrenta cuando quiere resolver este tipo de problemáticas. Entonces, como para ponerlo también en un contexto bien real. Sí, o sea, es que ahí, claro, está como un poco atrapado entiendo, digamos, ¿no? O sea, el ministerio por una parte tiene que dejar, porque tiene esta idea de que no se puede como que ir y imponer, ¿no? Imponer nada a la escuela, entonces no, cada escuela tiene que hacer su proyecto, cada escuela, claro, y ahí... No puede estar ningún reglamento interno, ninguna institución puede estar por lo que establece la ley, lo que establece las declaraciones de derechos humanos y derechos de los niños. Entonces, sin ese conocimiento en la escuela, es difícil llevar un discurso y empapar a toda la comunidad que tenga ese mismo discurso. Bueno, yo creo que ese es un problema que vamos a tener durante muchos años, ¿no? Porque tenemos un desfase, ¿no? una brecha entre, claro, o sea, por un lado, la poca relevancia que han tenido estos temas para tratarse y discutirse realmente, digamos, en el espacio público en general. Por lo mismo, la poca institucionalización que ha tenido, y esto significa que esto no está en los programas de formación inicial de los profes, entonces no está, había una secretaría de género y sexualidad no sé qué, que aparece y desaparece cada ciertos años en el ministerio, que a veces está aquí, a veces está allá, después no está en ninguna parte. Entonces nos queda como mucho. Ahora lo que yo creo que al menos tenemos ahora es mucho más, quizás como masa crítica y gente como reflexionando e interesándose que antes no había. Eso creo que al menos para ponerme optimista, ¿no? Porque una cosa es tener la ley, pero otra cosa es darle la bajada a esta ley. Y darle la bajada a esta ley en los diferentes ámbitos educativo, social, salud, y que esa ley a su vez sea transversal. Porque los niños, niñas tienen diferentes ámbitos de educación sexual. ¿Cuál es el consentimiento? ¿Qué significa tener un consentimiento con mi sexualidad? Entonces, yo creo que hay un debe. Podemos tener millones de leyes, pero puede que ninguna le dé la bajada que corresponde a los territorios. Bueno, pero es que ese es un tema, digamos, de todas las leyes. Aquí, perdón.
Me ha faltado tu palabra, perdón, disculpa. Después volvemos porque él estaba pendiente de antes, perdón. Tengo varias cosas más de todo lo que han dicho. Pero lo que dijo la compañera al último, por lo que tenemos por mientras todavía no hay una ley como tal en educación sexual integral, tenemos la ley 20.418, que actualmente con por lo menos la fundación donde yo estoy trabajando, jugamos como estos vacíos legales existentes para nosotros poder ingresar a los colegios y enseñar sobre educación sexual integral. Y respecto a lo que dijeron, por ejemplo, de cómo ingresar a hablar colegios que son más dogmáticos, en la clase pasada yo hablé de que tuve una experiencia de que tuve que dar una charla en un colegio, el Colegio Árabe de Las Condes. Estamos hablando de Las Condes, que ya es un lugar que tiene bastante estigma respecto a lo que es la educación sexual, y el Colegio Árabe, que por lo que nos contaban ahí enseñaban como 4 tipos de dogmas distintos. Y cómo nosotros intentamos instaurar esta conversación dentro de ese tipo de colegio, primero diciendo que la educación sexual y la sexualidad como tal es un valor. Cuando ya se da esa vuelta, entendiendo la sexualidad como un valor, se saca lo que dice así como, no, que el sexo es algo sucio, es algo cochino, que es comúnmente lo que se empieza a asociar. Y lo otro también es teniendo en cuenta que la sexualidad es, independiente si se quiere hablar de ella o no, creo que es súper importante instaurar que la sexualidad es. Entonces ahí es donde los colegios se ven enfrentados a este problema, así como, pero si la sexualidad es, nos vamos a tener que enfrentar a ella sí o sí. Porque justo estamos en una etapa, en este caso de niños, niñas y adolescentes, donde la sexualidad, por lo menos en prácticas de convivencia, se empieza a explorar de otra manera. No solamente desde el respeto, sino de cómo nos relacionamos amorosamente, etcétera, etcétera. Así que eso. O sea, claro, respecto de la ley, o sea, ninguna ley, efectivamente, o sea, uno de los problemas que tiene la ley 20.000 es que esa ley nunca pudo salir un reglamento. Las leyes tienen que tener reglamentos, ¿no? Para hacer la bajada. Y además que es parte de, fue sacada por el Ministerio de Salud. Es una ley, no es una ley de educación, es la ley de, son las normas de fertilidad, las normas de fertilidad, que ellos así metieron entre medio la educación, y esa es una línea. Aparece como en el segundo artículo, que es como hay que tratar, por ejemplo, temas de violación o temas de afectividad, pero es una línea, que sabe qué pasa, educación sexual en los colegios, pero no dice nada, no dice ni cuándo, ni cómo, ni si de los de básica, eso. Entonces, lo que se esperaba era que hubiese una norma luego, que pudiera, un reglamento, perdón, que pudiera funcionar esa norma, que se la superintendencia supervisara, pero bueno, no, nada de eso pasó así. Creo que también otra manera de entrar a estos colegios que son más estrictos o apegados a cierta religión es viendo la educación sexual integral como algo que nos entrega herramientas para tomar decisiones de forma autónoma informados. Entonces, como que no se impone una manera de ver las cosas, sino que uno le entrega a las y los estudiantes como información para que tomen sus decisiones informadas y de manera autónoma. Y cada estudiante, dependiendo de cómo viva su vida y de la religión que sea parte, puede como interpretar esta información y después aplicarla a su manera. Mira, eso me parece que es un muy bonito ejemplo, que es de lo que se tiene que entender por pluralidad. Volviendo así al pasado, cuando, ¿se acuerdan que hablábamos la primera clase, que estábamos con, que vino Nicolás y también, que era profa, que siempre aquí, todas las, como grandes, no sé, grandes ya es ponerle mucho, pero todas las iniciativas, ¿no? Que ha tenido como el Estado a partir de los años 90 respecto a la educación sexual han sido en base a urgencias. Pasa algo y todos, porque la educación, ahí todos se acordaron que había que tener educación sexual y se inventaron. Entonces, parece que no sé si me estoy repitiendo, esto ya lo conté, pero por si acaso. Para el primer gobierno de Piñera, el ministro era, sí parece que lo conté, Joaquín Lavín, pero no importa, lo voy a contar de nuevo, porque ahora es otra cosa. Y entonces hubo un gran caso de bullying en
de bullying homofóbico en una escuela, entonces llegaron todas las cámaras y como el ministro Lavín era seco para la cámara, él por supuesto apareció en la escuela también donde había sucedido esto, así como Superman. Entonces que ministro, que esto no sé, que qué va a hacer, entonces claro, todos esperaban que él, que era numerario, o sea, dedito, dijera aquí como que no vamos a hacer, entonces él dijo no, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto porque efectivamente la educación sexual es un tema importante, pero como es muy importante también respetar lo que las familias y lo que las comunidades docentes quieren y esperan, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ofrecer un portafolio. Entonces ellos hicieron un listado y fueron a entrevistar a todos los programas o organizaciones que en ese momento hacíamos cosas de educación sexual. Y no sé qué, bueno, fuimos, y al final de todas las que ellos escogieron 7. De estas 7, solo 3 eran laicas, las otras 4 no eran. Habían 3 que eran pro abstinencia, así, tal cual. No solamente eran pro abstinencia, sino que además al menos había 2 que tenía unos documentos que empezaron a mandar que hablaban de la homosexualidad como enfermedad. O sea, imagínense. Ese era el nivel de las propuestas. Y habíamos otras 3, que éramos las laicas, que era PROFA, el programa donde nosotros trabajábamos, que era de la Universidad de Chile, pero que nosotros estábamos en Ciencias Sociales, y había otro programa de la Universidad de Chile, pero que estaba en Medicina. Y esos 3 y los demás. Entonces, esa era la pluralidad. Pero la pluralidad significaba entonces que cualquier escuela, claro, podía elegir el programa que más se ajustaba a su cosa. Pero eso no significaba que los estudiantes iban a tener una experiencia de pluralidad. Los estudiantes iban a tener, o sea, lo que les tocara. Les tocó el laico, les tocó el laico, además el laico como más biológico, el otro más de ciencias sociales, les tocó la de los derechos, o le tocó cualquiera de estos otros que eran los no sé qué. Eso no es pluralismo. Eso no es pluralismo. O sea, el pluralismo hubiera sido que cada uno de los 7 hubiera estado así en una sala discutiendo frente a los estudiantes. Y a lo mejor esas son también como debates que hay que dar. Y que sí, son difíciles, porque a veces uno, claro, hay obstinaciones y que son como... Pero bueno, también uno tiene que también... Ahí trae la cosa política y tiene que saber con quiénes puede conversar y por dónde hay y dónde no. Es como un gran desafío. ¿Sí? Para sí. No, pero está muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, yo quería hablar de esta nueva pluralidad y en el fondo yo creo que lo que es importante es como también tener estas herramientas como de cómo pensar, ¿no? Porque finalmente cuando uno va a hacer, porque finalmente, claro, todavía yo entiendo que de aquí a la bajada de la clase hay mucho, yo lo sé, ¿no? Hay un currículo de decir ya cuáles son qué niveles, objetivos, temas, hay una planificación que hacer, un diseño de actividades, queda mucho que hacer. Pero todo eso es flexible, ¿no? Y todo eso uno después van a poder como verlo y acomodarlo, pero lo que es importante es tener como, yo creo, maneras de pensar, maneras de entender cómo los fenómenos sociales, las cuestiones también, los fenómenos como más individuales, perdón, que es importante no dejar, digamos, no dejar atrás. Porque si no también esto se vuelve como, no puede ser de manual. O sea, si no también vamos todos a revisar el manual de currículum y después lo vamos a ¿cómo se llama?
a pasar de clase, y también sabemos que eso no resulta. Eso no resulta. Voy a contar otra historia. Cuando nosotros con otro colega de la misma universidad fuimos a hacer, pero para UNESCO, ¿no? Nos pidieron, ellos cuando sacaron están súper orgullosos, obviamente, de haber sacado sus orientaciones, porque estas orientaciones tienen algo que no estaba claro y nadie había hecho en verdad, ¿no? Que era que había agrupado todos los temas, los había seleccionado por edades y a cada uno de esos temas les había sacado, digamos, objetivos de trabajo y conceptos claves. Entonces dijeron, con esto está, porque los profesores son especialistas en planificar. Entonces nosotros les vamos a dar esto y ellos van a planificar su clase y estamos todos contentos. Y nosotros le decíamos a la de Brasco, eso no va a pasar. Entonces hicimos como un pequeño estudio. Y es que fuimos a escuelas, fuimos a las escuelas y les dijimos, miren, acá están las orientaciones, por favor. Entonces lo que hacían los profes, y ahí con la orientación, es que elegían de los objetivos y las temáticas que se presentaban, aquellas que más ellos consideraban que eran las que necesitaban, digamos, su grupo de curso. Y después con eso, ellas hacían la planificación de la clase y hacían la tarea. Y nosotros íbamos y observábamos la clase. Y después hacíamos una entrevista. De eso se trató como el estudio. Y claro, y el problema era que los profes, había cosas que estaban los conceptos, pero después al trabajar en la clase no sabían cómo implementarla, ¿no? O tenían la idea de que ellos tenían como que una de sus labores, una como de las misiones que tienen, eran como transmitirle una orientación moral a los estudiantes. Entonces le decían lo que ellos pensaban. O sea, claro, de repente se ponían tan nerviosos que la clase como que no fluye, bueno, cuestiones más así como de la implementación misma. Pero el problema que tenían fundamentalmente es que no tenían en su cabeza lo que significaba la educación sexual, lo que significaba como escuchar, lo que o sea, había todavía una brecha entre lo que ellas necesitaban, a pesar de que estaba el material casi listo, ¿no? Entonces es un poquito por eso que como que voy yo por esta vía. Bueno, esto es súper breve y esto es como un inciso entre todos. Lo que pasa es que últimamente este concepto de responsabilidad afectiva, ¿no? Yo creo que ustedes lo conocen y ven que aparece, ¿no? Por todas partes. Entonces, yo he estado haciendo todo este año entrevistas a jóvenes de 19 a 30 años para una investigación sobre consentimiento sexual que estoy haciendo. Bueno, y en toda esta entrevista todos me hablan de la responsabilidad afectiva. Y yo hacía al principio como boomer, wow, ¿qué? Y así como que tú podrías explicarme, así como, bueno, y me fui dando cuenta que es muy importante, o sea, muy importante además como para los jóvenes como una manera además de orientarse mucho en sus relaciones, pero también me da cuenta que como que cuando les pedía que me explicaran, todos me explicaban como cosas un poco distintas sobre lo que era la responsabilidad afectiva. Entonces ya como que empecé a decir, ya esto no. Entonces ya a veces me contaban una historia, entonces entonces yo por eso puse ese meme como de, como que me lastimas cuando me dices que lo que hago te lastima, y era como un ciclo así, ¿no? En fin, entonces es como un tipo de cosas como que me parece como que un poco importante de repensar, ¿no? Porque si bien, o sea, yo encuentro que es como un gran valor poner como un tema que sea como que esté tan presente en los jóvenes, la importancia de tener como una relación como de
de responsabilidad y de que el vínculo tiene que ser cuidado en un sentido, ¿no? Y que es como que es una tarea y todo, etcétera. Pero también pensaba, bueno, ¿cuáles son los límites entonces de esto de que tú tienes que ser responsable de lo que haces por el otro, ¿no? Que es importante tener consensos, sí, o sea, esa parte me parece súper bien. El cuidado, diálogos sobre las emociones, sentimientos, necesidades. Pero también leía otras parece que ser responsable de lo que yo digo, o sea, de lo que yo hago respecto del otro o lo que yo le hago al otro, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ¿hasta qué momento o hasta dónde como que esta idea de la responsabilidad afectiva puede funcionar? Tiene que tener un límite, ¿no? O sea, ¿realmente me puedo ser responsable de todo lo que, o sea, creo que me pareció que a veces se entendía que uno tenía que hacerse responsable como de todos los sentimientos del otro, ¿no? De todas las emociones de la otra persona, ¿no? Y eso es una tarea terrible, que no es para nadie, ¿no? Entonces, por eso lo quise traer, y además como que ustedes son todos jóvenes y van a poder a lo mejor ayudarme a mí, ¿no? a entender mejor este tema. Pero bueno, por eso se los dejo ahí. Sí, allá, dale. Perdón, es que tu compañero parece que levantó primero. ¿Quién? No, ya. Cachipo. Cachipo. Yo creo que más que hacerse cargo como de todo lo que siente el otro y de todo lo que le pasa al otro, tiene que ver con empatizar con lo que pasa en la otra persona. Tengo un caso muy cercano, pero para no ser autorreferente voy a hablar de lo que pasa con mi hermano. Mi hermano es una persona súper irresponsable. Yo lo funaría. Salió funado. Yo funaría a mi hermano. Y él tiene una pareja que fue su mejor amiga durante muchos años. Y ella fue testigo de que él, en todas sus relaciones anteriores, fue infiel. Fue infiel a un acuerdo de relación donde él accedió a tener relaciones monógamas. Y él rompió esos acuerdos sin hablar con la otra persona, hablando como en ese ámbito como de la infidelidad. También le fue infiel a esta persona que fue su amiga, que ya sabía cuál era el comportamiento de él. Y en algún momento lo hablamos. Me dice, yo le dije a ella que yo no tenía interés en tener una relación como seria con ella, en que a mí no me interesaba como estar solo con ella, que yo quería estar con varias personas, ella sabía lo que iba a pasar, y ella aceptó. Le dije, ya, pero tú te estás dando cuenta que ella igual se está enganchando, que ella igual está sufriendo. Entonces yo creo que por ahí pasa un poco la responsabilidad afectiva, porque una cosa es que uno hable las cosas, y otra muy distinta es que se llegue a un acuerdo al respecto. Si tú te das cuenta que no pudiste llegar a acuerdo y que la otra persona está sufriendo, entonces yo creo que ahí es responsabilidad de uno. Yo creo que por ahí se puede como ejemplificar un poco a lo que se quiere apuntar con lo de, al hablar de responsabilidad afectiva. Gracias. Sí, yo encuentro muy valioso lo que dice la compañera y también lo que propone usted con respecto a de que la responsabilidad afectiva, este concepto, si bien ha sido muy manoseado, pone sobre la mesa y para dialogar cosas que son muy importantes, que tienen que ver con el cuidado del otro, que siento que es algo de repente se deja a la deriva en un sistema tan individualizado y de sálvese quien pueda como el que vivimos actualmente, que puede ser muy despiadado en algunos aspectos afectivos. Pero por otro lado, siento que, como también dijo usted, hay que ser como muy prolijo con los límites, porque típico que, no sé, uno está en TikTok o en alguna como red social así más menos cool. Perdón. Si no tengo TikTok, pero bueno. Que, bueno, depende del algoritmo de uno, pero uno viene igual de mensajes de ¿qué es responsabilidad afectiva? Responsabilidad afectiva es que no hagas esto, que hagas esto, que si yo te hago esto tú me respondes así.
O por ejemplo también con otros conceptos que están muy manoseados que son como constructos psicológicos, como la ansiedad. Si tu pareja tiene ansiedad, va a hacer esto, va a hacer esto y esto y esto y esto y otro, pero te quiere. Entonces como que muchas veces bajo este pretexto de fundar una relación más sana, por así decirlo, se terminan perpetuando prácticas que son muy violentas, como la típica de si yo tengo ansiedad, entiende eso y por eso no te voy a responder el celular. Sí, porque ¿sabes? Un poco de eso yo pensaba esto de la responsabilidad, o esta forma de responsabilidad afectiva, a mí no se me hacía tan distinto de la forma como femenina de hacer relaciones en el mundo, en la edad boomer. ¿No? O sea, pienso como que en el fondo es una... o sea, y una de las cosas como que en el fondo creo que yo llamo más como estar alerta, pero porque tiene que ver esto, ¿no? Porque este no es un término como académico, ni de la psicología, ni de nada, ¿no? Entonces también es un tema que yo creo que va mucho que todos finalmente le van dando, o sea, uno le va dando el sentido que también que entiende, que no. Entonces, yo a veces, claro, escuchaba conversaciones donde finalmente se supone que se habla de esto de la responsabilidad afectiva y no sé qué, pero mientras, claro, como dice su compañera, eso vaya como de una parte y no de la otra, puede seguir como generando cierta desbalance. Que yo creo, concuerdo mucho con lo de la empatía y los cuidados, pero algo que nombró el compañero y que para mí es como el eje del trabajo, de como cuando, o sea, yo soy psicóloga y atiendo muchos adolescentes y viene mucho este tema. Y quizá también más en todos los tipos de relaciones, como ya más como en estos mandatos de los ideales de una relación tiene que tener como responsabilidad afectiva. Y yo creo que sobre todo gira en torno a los límites y a la posición de límites subjetivos y poder como dialogarlos, porque al final también el trabajo no está solo en como quizá en esta mirada que dices tú como quizá más boomer de de la relación en una forma más femenina. También el trabajo de lo femenino ha sido el trabajo del no consentir, del decir que no, de la claridad de las emociones, que también a veces viene de los otros estereotipos culturales de también en estas como normalizaciones, en estos mismos memes, reels, TikToks que salen como si la mujer te dice que no pasa nada, pasa algo, que también es como normalicemos esos estereotipos culturales. Entonces no, también es el ejercicio relacional de poner límites y de explicitarlos. O sea, a mí me ha pasado mucho en el trabajo como con adolescentes que pasa mucho eso, que es como, no, si la persona sabe que yo igual quiero algo más, pero no se lo estoy diciendo. Y ahí me ha tocado mucho trabajar el como, entonces si estamos hablando de responsabilidad afectiva, aquí no hay algo solo de la otra persona que tú te estás quejando, sino de tu falta de claridad con esa persona. Y aquí, ¿quién está siendo responsable efectivamente si nos estamos basando en ese concepto? Entonces, como también el poder como lo interrelacional, lo bidirecto y también como los límites y el diálogo de estos es muy importante. Y de repente es verdad que queda mucho como de la demanda hacia el otro, la responsabilidad afectiva, y cuesta observar como mi posición subjetiva frente a mis límites y cómo los estoy dialogando. Entonces es como, yo creo que es un trabajo bien interesante como a devolver algo de eso, ¿no? Que no es solo hacerse cargo del otro, sino de cómo yo me hago cargo y explicito lo que realmente siento y mis propios afectos. Gracias. Ya, disculpa, porque quedan como 7 minutos. Entonces, pero cuando quiero terminar para cerrar, y ahí vemos si podemos volver a abrir la palabra. Ya, miren, había un tema que yo quería que es muy importante y creo que no lo vamos a alcanzar a ver. Pero yo me comprometo, podemos hacer una cápsula. Hacemos una cápsula sobre consentimiento, ¿ya? No. Mira, a ver, los titulares. Los titulares. Dale. Bueno, ya, consentimiento sabemos que es como el principio, ¿no? Un principio como de la libertad y la autonomía sexual, ¿no? Pero hay algunos problemas con el consentimiento.
Y uno de los problemas, bueno, aparte de la práctica, digamos, hay algunos también que son conceptuales. Y es que el consentimiento funciona tanto a nivel como principio jurídico, como ley, funciona también como a principio político, ¿no? Y funciona en nuestras prácticas cotidianas. Y muchas veces el problema que tenemos es que hay un desfase o no todo significa igual o se entiende igual en los distintos contextos. Dale. Entonces, miren, acá hay 3 formas, ¿no?, de entender el consentimiento, que después yo les puedo como explicar más, en la cápsula las explico con más detalle. Pero estas son, yo creo que a ustedes les tienen que parecer como súper familiares, ¿no? Una que es como primera, ¿no?, que es el no es no, ¿no? Que lo que afirma es ahí la importancia de que cuando alguien te dice que no significa que en verdad te esté diciendo que sí o no, sino que te está diciendo que no. El problema con el no es que pasaba muchas veces entonces que si alguien no decía nada y no decía no, entonces a lo mejor también podía significar que sí. Así pasamos al sí es sí, ¿no?, que es el consentimiento afirmativo, ¿no? Que lo que pasa, que busca más bien es que ese sí sea explícito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? O el problema con este sí es que, bueno, a veces la gente dice que sí, aunque quiera, pero no quiere decir que no, ¿no? Entonces, vamos a como una tercera elaboración del consentimiento, que es esta idea del consentimiento como entusiasta, ¿no? Que es no solamente decir que sí, sino que decir como que sí con ganas, ¿no? Ya. Dale. Entonces, miren, acá había estas 2 billetas, yo las así como que las saqué de internet, pero me llamaron la atención porque me parecía como que ilustraban algunas de las cosas que creo que a veces no están tan bien, ¿no? O de las cuestiones como que estas ideas del sí es sí, del no es no, del consentimiento entusiasta, que a veces tienen algunos problemas también. Entonces, creo que es muy importante pensar que cuando nosotros tratamos del consentimiento en la educación, es distinto que cuando hablamos del consentimiento en las marchas y es distinto que cuando hablamos del consentimiento en los juzgados, ¿no? O sea, cuando uno trata este tema en la educación, tiene que tratarlo de una manera más como compleja, ¿no? Entonces, miren esa primera, la de arriba. ¿Qué les llama la atención? Se está traspasando, ¿no? Sí. ¿Quién es el que traspasa? Y ella atrás, ¿no? Entonces, uno de los temas que muchas veces tienen estas conceptualizaciones o de las formas de entenderla es pensar que en verdad siempre el hombre es el que pide y la mujer es la que da, ¿no? Es un poco esta idea de que, es que no, que el hombre cuando quiere, la mujer cuando quiere, el hombre cuando puede, ¿no? O sea, son maneras finalmente que lo que hacen es un poco seguir reafirmando los estereotipos como de género respecto de lo sexual, que hay como siempre más, que las mujeres son más pasivas y son así como las que están en el arco, ¿no? Y los hombres son los activos que están ahí por meter el gol. Entonces, esas es como el tipo de cuestiones de las que tenemos que ir pensando. Y esta otra, ¿qué les parece? Esta es de una campaña de una universidad. Dice, cuando hablamos, los límites son claros. Y los testa. ¿Los límites son tan claros en la vida práctica para las personas? No son para nada claros. Y además hay otros factores que influyen también porque el consentimiento en general, estoy hablando de hombres y mujeres, no se puede, en contextos socioeconómicos diferentes, también cambian. O sea, una niña que ha visto violencia y que la naturaliza, o un hombre que ha visto violencia y la naturaliza desde pequeño, nunca va a entender que el consentimiento es como lo estamos entendiendo acá en un contexto académico. Entonces, yo creo que ahí es donde está la variación también.
Exactamente. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Eso es súper importante. Finalmente, aquí estamos hablando de una gestión, son gestiones de relaciones de poder. Eso no significa, a veces, las parejas a veces son asimétricas, no solamente respecto del género, hay muchos otros factores por los cuales hay asimetría en las parejas, ¿no? Y eso pasa en las parejas heterosexuales y en las parejas no heterosexuales también, ¿no? La edad, las diferencias de edad, las diferencias de sí. Nunca he visto, por ejemplo, por ejemplo, la primera imagen que sean dos mujeres o dos hombres. También se habla muy poco del consentimiento porque es que las dos son mujeres o hay que las dos son hombres. Porque se da muy por sentado de que son relaciones como entre iguales, existe no como esa idea de que, claro, que ahí no hay relaciones de poder, porque son ¿no? Claro. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No reproducir ciertos estereotipos. Muchas veces también las intervenciones se centran mucho como en el tema de comunicación, ¿no? De habilidades de comunicación, como si los problemas fueran individuales. Y en general los profesionales no tienen tantos problemas de comunicación, ¿no? Son más bien estas otras cuestiones que son las normas de género, ¿no? Que piensan que ahí están, que lo que hacen es como regular las formas en que nosotros también le damos sentido al sexo, ¿no? Y esta idea de que es el problema, o sea, que yo creo que aquí hay con esto de los límites, ¿no? Esta idea de que siempre va a haber o tiene que haber certeza en las relaciones. No siempre hay certeza. Y eso es así, yo creo que como hay muchos psicólogos, a lo mejor por eso estoy en un... me metí en mal, ¿no? Pero hay contextos que a veces son de incertidumbre, ¿no? Respecto de lo que uno siente, no siempre vas a tener claridad sobre lo que sientes, sobre lo si te gusta, no, o sea, sobre si te tiráis a la piscina o no. Entonces, yo creo que exigir, ¿no? Que siempre va a haber como claridad respecto de eso, no es como viable. Y claro, también pasa como hablando como de estas raíces, como las zonas grises. Mm. Que hay, me pasó mucho como cuestionarme, y yo creo que hasta el día de hoy me sigo cuestionando, qué pasa, por ejemplo, con las relaciones sexuales cuando hay alcohol de por medio. Porque una puede ser consciente que fue víctima de abuso cuando una estaba bajo la influencia del alcohol y no fue capaz de decir que no por la condición de estado de ebriedad que una puede haber estado. Pero ¿qué pasa con las relaciones cuando hay alcohol en el pololeo? Y están los dos bajo la influencia del alcohol. Porque hay gente que dice que toda relación sexual bajo la influencia del alcohol es abuso. Entonces, ¿qué pasa ahí con...? Sí, yo creo que eso es como son las cuestiones en las que uno tiene que volver y a reflexionar. Y también porque creo que hay como una... o sea, yo creo que es como súper importante que sigamos peleando y luchando por el tema del consentimiento. Ese no es mi punto, pero esa es como la política y ahí estaré con mi cartel del no, sí. Pero cuando se trata, ¿no?, de la educación es como cómo enseñamos a que se puede seducir sin acosar. O sea, cómo enseñamos a realmente, de aquí volvemos al tema de la comunicación, al tema de los afectos y al tema del cuidado, ¿no? De la mutualidad en el fondo, ¿no? O sea, tenemos esta idea mucho de pensar todas estas cuestiones en general muy como individualmente y olvidarnos de esta cuestión que vengo como repitiendo todo el rato, que es el tema de lo relacional, ¿no? Que incluso cuando hablamos de la autonomía, ¿no?, y de la autonomía sexual, claro, siempre pensamos como la autonomía en términos
como esto que aparece aquí, que es como esta idea liberal de la autonomía, ¿no? Que es como somos el sujeto soberano, que se autogobierna y que está solito en el mundo y se la... No, pues es que así no funciona la autonomía. La autonomía funciona en relación con otros. Siempre funciona en relación con otros. Los afectos. Entonces, la última. Eso que... no, ya, pero dale. Después, si esto ya lo hablamos. Sí, dale. Entonces, este era como mi último punto, ¿no? Y es pensar que todos estos temas del huevo tienen que ver finalmente con una enseñanza, una pedagogía para una ética de la sexualidad, donde el consentimiento sexual es el piso mínimo, ¿no? Es el desde, como el desde, obvio, o sea, que no pueden hacer nada que tú no quieres que te hagan, ¿no? Pero esa no es como la única batalla, tenemos que ir realmente mucho más allá, ¿no? Y ese ir más allá es ir pensando en esta idea de que la ética tiene que ver finalmente con el cuidado de sí mismo, pero que ese cuidado de sí siempre también es el cuidado del otro, ¿no? Y que por eso estas ideas como de respeto, de solidaridad, también de entender la vulnerabilidad que todos tenemos, ¿no? De que además siempre son situados, o sea, estos son cuestiones también que de momentos y de contextos particulares, la reciprocidad. Siempre además acá volvemos como el tema también que habíamos estado hablando antes, ¿no? El tema de poder propiciar la reflexividad. Ya, y con esto yo termino, así que les dejo ahora la palabra si quieren hablar. Si se pierden el café, ahora es responsabilidad de ellos. Sí, démosle un aplauso a Claudio, vamos a tener